Me regalan sus pulgares. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy entonces, esta charla está orientada a clarificar el concepto de capa 2 y capa 3 y qué implica operar con una lógica ruteada y por qué es importante incorporarlo a nuestras vidas. Solemos atarnos al prejuicio de los dispositivos hogareños como son los TP-Links o los routers Linksys, que nos permiten definir un solo segmento lógico, un solo rango de IP, un solo DHCP. Y entonces los que recién entran en esta tecnología arrastran esa atadura, ¿no? Y en MikroTik podemos manejar todos los segmentos que queramos, tenemos interfaces con rangos distintos, y eso ya nos permite intercomunicación ruteada, hacer que distintos segmentos se vean entre sí sin estar en capa 2, y eso plantea un cambio mental drástico, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a presentar hoy. Entonces vamos directamente al apunte, que esenciales, ¿ven? Miren, les comparto pantalla, todavía tienen el nombre original, esenciales de seguridad, no, vamos a llamarle arquitecturas seguras en redes con MikroTik. Arquitecturas seguras en redes con MikroTik. Perfecto. Este es el espíritu de la charla que nos toca hoy. Entonces vamos directo al tema. Bueno, pasa algo con el logo, después lo vamos a corregir y más tarde le subo el apunte definitivo, ¿sí? Objetivos de Optimix para el ISP, para el proveedor de Internet. Adquirir conocimiento, ¿sí? Como ahora nosotros que estamos en esta reunión compartiendo ideas, clarificando conceptos, compartiendo dudas luego. El objetivo siempre es crecer e incrementar nuestro conocimiento, ¿sí? Para que podamos desarrollar redes cada vez más complejas, objetivos cada vez más complejos. Y como les comentaba ayer, algunos compañeros que hoy están y ayer no estaban, ya tenemos publicada la primera edición del entrenamiento IPv6, ¿sí? Así que, si Dios quiere, para octubre vamos a estar ya ofreciendo una instancia online. La primera edición va a ser presencial allá en México, y después fines de octubre, principios de noviembre, ya vamos a hacer una primera edición online. Mañana empiezan los entrenamientos, la cuarta edición de los entrenamientos online, con el MTCNA, ¿sí? Nuestro clásico curso esencial, y luego los avanzados con la secuencia de siempre. Así que vamos directo a objetivos de esta exposición. Presentar el concepto de seguridad de routers desde una óptica práctica a lo mínimo indispensable, pero también presentar las distintas arquitecturas de red para maximizar el control por parte del administrador. Entonces, primer concepto simple que tenemos que resolver siempre que enfrentamos una implementación nueva de MikroTik, y la seguridad nos preocupa, ¿sí? El tema de los servicios que están publicados en el router MikroTik. Vamos al router de laboratorio del alumno 1. Hoy la clave de la red es X1, ¿sí? Así que si ponen usuario admin, clave X1 en nuestra clásica dirección lab.optimix.us, entramos al router 1. Hoy ya está totalmente borrado, ¿sí? Como en los entrenamientos, día tras día borramos la configuración completa para que tengan que volver a configurar los distintos objetivos de red. Ahí queda algún. Entonces vamos al menú IP, submenú Services. Entonces recordamos, típicamente vamos a apagar los servicios API, FTP y Telnet, en especial si no los usamos. El SSH le podemos cambiar el puerto. Recuerden que los entrenamientos Optimix no se cambia el puerto del SSH, pero en los routers en producción sí. Y el acceso web también normalmente le vamos a cambiar el puerto. El que en mi experiencia no me motiva mucho a cambiar el puerto porque me da flojera tener que cambiarlo cuando me conecto por Winbox,
es el acceso Winbox, ¿sí? Entonces, hay algunos fanáticos que les gusta cambiar el puerto del Winbox. A mí no. Prefiero definir algunas reglas de control para no tener que cambiar el puerto Winbox. Entonces, primera configuración a tener en cuenta cuando trabajamos con routers MikroTik, modificar los servicios. En especial, el que siempre tenemos que apagar es el FTP y el Telnet, porque son servicios de acceso sin encriptación. Entonces son extremadamente inseguros. Obviamente los accesos por API, si no vamos a tener un sistema de gestión comercial, también lo apagamos. Así queda, perfecto. Y acá viene el asunto este de las topologías, ¿sí? O arquitecturas en realidad sería. Vamos a analizar este concepto de capa 2 y capa 3 y vamos a clarificar esto de las vulnerabilidades que tienen o que implican una operación en capa 2. Entonces, primero planteamos una vista simple, dos computadoras conectadas por un cable cruzado. Esto es dos computadoras en el mismo segmento lógico, en el mismo entorno físico, en el mismo entorno de broadcast también que le llamamos, conectadas por un cable. Es similar a conectarlos a un switch. Y normalmente en la literatura vamos a encontrar que este concepto de dos computadoras conectadas físicamente es análogo a una nube, ¿sí? Cuando veamos una nube, típicamente implica dos computadoras en el mismo switch, en el mismo hub, en el mismo entorno de broadcast, conectadas por un cable de red. En este caso, normalmente vamos a tener que definir IPs del mismo rango, como estamos mostrando acá, 192.168.0, de ambos lados, 0.2 de un lado y 0.3 del otro. Recuerden que si no pongo la máscara es un /24. Entonces, esto es capa 2. Esto es en el mismo entorno de broadcast. Mismo entorno de broadcast. Y ahora estamos planteando una cuestión un poco incoherente. Fíjense, algo que no se nota de un dibujo al otro. La IP del lado derecho. ¿Ven? Tenemos dos computadoras conectadas por un cable, pero con IPs de distintos segmentos. Claro, si estas son /24, son IPs de distintos segmentos, distinto rango. Estas dos computadoras, en principio, de forma natural, no se pueden comunicar por IP, porque pertenecen a rangos distintos. Entonces, acá tenemos una falla conceptual. Si las dos IPs fueran /16, bueno, ahí sí se verían, porque estarían en el mismo rango, pero si lo analizamos como /24, son dos computadoras que no se pueden comunicar entre sí. Por lo menos no por IP. Si una de las dos fuese un router, bueno, sabemos que podemos entrar por MAC, pero eso ya es trampa, así que no lo contemplamos como una opción. Seguimos este análisis y planteamos este nuevo componente, el switch. El concepto de switch es un dispositivo transparente, invisible, o sea que dos computadoras conectadas por un cable cruzado o dos computadoras conectadas al mismo switch son conceptos análogos. Esto es como si estuvieran conectadas por un cable cruzado o con un cable recto, porque ahora las interfaces se autoconfiguran. ¿Estamos? Switch es lo mismo que un cable y por eso es que lo expresamos también como una nube. Sigue siendo una nube, un entorno de broadcast. Por eso, comúnmente, yo les planteo los switches, al igual que los bridges, ¿sí? El bridge es una cuestión que solemos configurar en MikroTik. Es un recurso que retransmite el tráfico en capa 2, retransmite frames. Decimos que vamos a hacer una retransmisión tonta de tráfico, sin inteligencia. Y por eso es que decimos que los switches son invisibles. No necesitan tener una IP para funcionar. Los switches no necesitan tener una IP para funcionar. ¿Pueden tener una IP? Sí, pueden tener una IP. ¿Para qué pueden tener una IP? Y para poder hacerles ping o para poder configurarlos en caso de que sean configurables, pero no la necesitan para funcionar. ¿Sí? Entonces esa es una característica
fundamental de los switches, de los bridges, de los hubs. Hay ciertas diferencias respecto de un switch, un bridge, un hub. El switch es por hardware, el bridge es por software, ¿sí? Pero funcionalmente un switch y un bridge, si esto fuera un MikroTik que tiene todos sus puertos bridgeados, desde afuera se portan igual. ¿Ok? Ahora, fíjense esta situación. Ahora vuelvo a poner esto de las dos computadoras con rangos de IP distintos, ¿sí? De un lado tengo la IP 0.2 y del otro lado la 7.3. Son rangos de IP distintos, segmentos de IP distintos. Estas dos computadoras en principio no se pueden comunicar, al menos no naturalmente por IP. La dirección IP 0.2 no puede comunicarse con la IP 7.3 porque pertenecen a segmentos lógicos distintos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que estas dos computadoras se puedan comunicar? Tengo que brindarles a cada una IP de su mismo segmento, que sea default gateway de cada una. ¿Sí? O sea que tengo que reemplazar ese dispositivo por un router. Ok, entonces, esto está mal dibujado. Este dibujo es incoherente. Dos PCs de distinto rango de IP conectadas por un switch no va. Naturalmente, estos dos dispositivos por IP no pueden comunicarse. Esto está mal dibujado, y esto que les voy a mostrar a continuación también está mal dibujado. Fíjense, dos computadoras con el mismo rango de IP, pertenecientes al mismo segmento lógico, conectadas a través de un router. No, la idea es que distintos puertos de un router siempre tienen que gobernar rangos de IP distintos, segmentos lógicos distintos. Acá, digamos, el Ethernet 2 y el Ethernet 4 tienen que tener IPs de segmentos lógicos distintos. No pueden tener IPs del mismo rango. Si yo voy acá al router de laboratorio, alumno 1, IP addresses, y configuro, por ejemplo, en el Ethernet 2, la 172.16.2.254. En el Ethernet 2. Digo que esta va a ser la LAN 2. Y en el Ethernet 3, también configuro la 172.16.2.254. En el LAN 3. Esto está mal, ¿sí? No puedo poner dos IPs del mismo rango en dos interfaces distintas. Si yo quiero que esas dos interfaces presenten el mismo segmento, bueno, puedo deshabilitar una de las IPs, hacer un bridge y luego agregar esas dos interfaces al bridge, Ethernet 2 y Ethernet 3. Pero bueno, van a estar en el mismo entorno de broadcast los dispositivos que conecte a esas dos interfaces, al Ethernet 2 y al Ethernet 3. Y vamos a ver los riesgos y las implicancias de entornos de broadcast distintos. Si yo quiero usar estas dos interfaces como dos segmentos distintos, dos redes aisladas en capa 2 y comunicadas a nivel IP, entonces tengo que declarar un rango distinto, por ejemplo, rango 3 para el Ethernet 3. Ahora sí, puedo quitar el bridge, hacer que las interfaces sean independientes, y ahora sí van a gobernar cada una un segmento distinto. Esto sí está bien. Entonces, decimos, no podemos tener dos rangos, el mismo rango en dos interfaces de un router. Está mal. En ciertas situaciones, cuando hacemos ruteo forzando interfaces, podemos hacer que este concepto adquiera validez, pero son configuraciones muy complejas, muy avanzadas, muy específicas, muy particulares. Ahora quedémonos con una visión natural de las cosas, ¿sí? Dos interfaces de un router no pueden tener IPs del mismo segmento. Entonces, acá este dibujo también es incoherente. ¿Qué estoy planteando? Estoy planteando un switch que tiene conectados a su vez dos switches.
Pero fíjense que esos dos switches que están conectados a este switch principal, ¿sí? Acá decimos que arriba tengo el switch principal, y esto decimos que también es un conjunto de computadoras conectadas mediante un switch, y este otro conjunto conectadas mediante otro switch. Entonces decimos que este es un segmento, por ejemplo el 192.168.0, y este es otro segmento, por ejemplo el 192.168.7. ¿Sí? Son segmentos distintos. No puedo intentar comunicar dos segmentos distintos a través de un switch. Los switches están hechos para comunicar IPs del mismo rango lógico, ¿no? Entonces, en vez de dibujar dos nubes de distinto color, tengo que dibujarlo con una sola nube de un solo color, ¿sí? Ahora sí tenemos un gran entorno de broadcast. Esto es capa 2, esto es bridgear, esto es switchar, esto es broadcast. Si yo quisiera tener dos rangos distintos, dos nubes distintas, tengo que estar ruteando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Ahora sí. Ahora tengo un router con dos interfaces. Cada una de esas interfaces, en este ejemplo el Ethernet 1 y el Ethernet 4, tienen IPs distintas. Por ejemplo, el Ethernet 1 puede tener la 192.168.0.254 y el Ethernet 4 puede tener la 7.254. Entonces acá vamos a tener IPs 0.x y acá vamos a tener IPs 7.x. Agréguenle a estas IPs el 192.168. ¿Sí? Ahora sí son dos rangos lógicos distintos. Y están comunicados a través de un router. El solo hecho de haberle puesto al router la 192.168.0.254 del Ethernet 1 y la 192.168.7.254 del Ethernet 4 ya le permite al router comunicar al segmento 0 con el segmento 7. ¿Sí? No necesito configurar nada en el router. Esa es una pregunta del primer día de clase del entrenamiento esencial, ¿sí? Donde decimos, si tengo un router conectado a un switch y le defino ciertas reglas de dropeo, ¿puedo impedir que las computadoras se vean entre sí? Vamos a ver si eso lo planteamos hoy. Entonces, un router, dos interfaces, dos rangos de IP distintos, por ende, dos nubes de distinto color, ¿sí? Dos rangos de IP distintos. Ok. Entonces, esto que vemos acá es interesante. Esto ya acá empieza a cambiarnos los paradigmas, rompernos la cabeza, interfaz, rangos de IP. Recuerden que esas nubecitas siempre van a ser. Podría quizás Jorge, plantear, a ver. Sí, pregunté. se te está ¿Pregunta? entrecortando el audio, perdón que me metí directo. Sí, se está cortando. Ah, sí, es verdad. Dame un segundito. Sí, sí, sí. Un segundito, por favor. Ahí estamos de vuelta, Pablo. Sí, sí, ahí se escucha bien. Y el video también. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero estaba viendo una gran interferencia de golpe. Vamos a quitar algunas cositas que están dando vueltas. A ver. Ahí, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Avísame cualquier cosa. Seguimos. Entonces, veníamos hablando de tener...
dos rangos lógicos distintos en un router, y acá estamos planteando dos rangos lógicos distintos en una misma interfaz. ¿Sí? Esto lo podemos expresar en un router, nuestro alumno 1, por ejemplo, poniendo estas dos IPs, que correspondían a rangos lógicos distintos en interfaces distintas. Yo puedo presentar estos dos rangos en la misma interfaz. ¿Sí? La misma interfaz con dos rangos lógicos distintos. Es totalmente factible. Y de hecho hasta puedo entregar DHCP en esa misma interfaz Fíjense, en este momento, doña Rosa tomó IP de la punto 2. Se me generó la declaración del segmento punto 2, pero yo puedo ahora configurar de nuevo en el Ethernet 3. A mí me da flojera configurar los DHCP a mano, entonces siempre uso el asistente, ¿ven? Y me vuelve a crear la lógica IP del rango 3. Obviamente doña Rosa va a mantener su IP punto 2 hasta que renueve la IP, pero yo puedo hacer un make static y ya forzar a que tome el rango 3. O sea que tengo un mismo servidor de DHCP entregando IPs en dos segmentos lógicos individuales. ¿Sí? No es un gran segmento, no es un segmento /23. Son 2/24 en la misma interfaz. El DHCP del MikroTik nos permite entregar dos segmentos lógicos distintos en la misma interfaz. ¿Sí? Y acá surge la típica pregunta, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué voy a tener dos rangos lógicos distintos en la misma interfaz? Bueno, para lo que sea, porque un rango son impresoras y el otro rango son PCs, por ejemplo. No sé. O porque un rango es el rango por defecto y el otro rango es un rango controlado. Distintas razones que podemos llegar a considerar. Entonces, no nos tenemos que atar a que dos rangos lógicos tengan que estar en interfaces distintas, pero eventualmente podemos llegar a considerar que no es tan útil tener dos rangos lógicos distintos en la misma interfaz. Ok, entonces, tengo un router de borde con una IP 10.220.0.7, ¿sí? Conectado a Internet. Mi proveedor, en este caso, me entrega direccionamiento privado, ¿sí? Me da una IP privada, acá en mi Ethernet 1, es la conexión hacia Internet. En la LAN tengo el segmento 192.168.7. Muy probablemente en algún lugar acá arriba haya un enmascaramiento, ¿no? Porque las IPs privadas no pueden llegar hasta Internet. Perfecto. Vamos creciendo en nuestra operación y tenemos que agregar un switch porque tenemos más computadoras. Todas las computadoras siguen operando en el mismo segmento 192.168.0, ¿no? Jorge, Sí, pregunte. perdón que tenía que levantar la mano, pero sabes que todavía no tenés activo eso. No, estaba tratando de terminar la idea, pero me interrumpiste. No, así que, pero era pregunte. anterior, había levantado la mano, el concepto anterior, cuando vos definías el DHCP en la interfaz, que vos Sí. dijiste que podés definir un DHCP en la misma interfaz. ¿Se pueden definir dos DHCP diferentes en la misma interfaz? O sea, por rango diferente. Pero si eso es lo que hice acá. Claro, pero vos cuando definiste el DHCP lo definiste una vez nomás. Es el Ahí mismo definí DHCP, el nombre de la red. Ahí en ese es, sí. el mismo DHCP con dos rangos.
Por eso te porque, decía que le podés poner IPs .2 o .3. claro, pero ahí se le asignás a mano, pero en el DHCP vos pusiste que vaya desde la 2 hasta la 3, de la 100. Ah, te entendí a qué te referís. La asignación de IPs tiene distintos puntos de control. Uno es a través del pool. ¿Sí? Acá el adres pool. Y vos cuando configurás el pool, podés configurarlo para que el pool 1, cuando se agote, siga entregando con el pool 0, por ejemplo. ¿Sí? Porque en este caso son los dos pools que hay. Entonces, cuando se agota el pool 1, sigue con el pool 0. O podrías hacer que primero entregue del pool 0 y cuando se agote el pool 0, que siga con el pool 1. ¿Sí? Al revés. Ah, perfecto. O sea, definís un rango o lo definís por un pool y en ese pool le asignás uno que sea prioritario y que siga con el otro. Claro, cuando se agoten las IPs del pool 0, el DHCP va a continuar entregando IPs del pool 1. Bueno, muchas gracias. Pero es importante que entendamos que son efectivamente dos rangos independientes, ¿sí? 2/24. La asignación de IP vos la podés hacer manual con los lices o mediante el pool. Pero eso es un poco independiente, es un tema de, administrativo. Lo importante es que este servidor gobierna dos segmentos lógicos, 2/24. Entonces, teníamos acá este router con dos computadoras. Ahora planteamos IP pública. Creo que es más intuitivo si operamos esta configuración con IP pública. Así que lo vamos a plantear así en los dos casos, para que no confunda. Perfecto, acá tengo entonces un router con IP pública, la 200.0.0.2, y ahora el cambio es que agrego una segunda computadora, ¿sí? Acá. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo en el Ethernet 3 tengo la 192.168.0254. Tengo una computadora con la 192.168.02 y la otra con la 192.168.010. Si yo los exalumnos no hace falta que contesten esto, ¿sí? Porque saben la respuesta, pero si yo en este router configuro una regla de firewall que diga que todo lo que provenga de la IP 0.2 y esté destinado a la 0.10 se bloquee. Y también configuro otra regla de firewall que diga que todo lo que provenga de la 0.10 con destino a la 0.2 también se bloquee. ¿Sí? Dos reglas de firewall que configuro en el firewall del router de borde. ¿Sí? Supongamos que el router en cuestión es este. Los dos segmentos, perdón, tengo el segmento 2 nada más, un solo segmento. IP pool, un solo segmento, el segmento 2, DHCP server, un solo segmento, el segmento 2. Entonces a Doña Rosa le vamos a poner IP punto 2, perfecto. Entonces teniendo un solo segmento, yo defino una regla de firewall, IP firewall, que diga que todo lo que intente atravesar el router proveniente de la 172.16.20/24 con destino a la 172.16.20/24 se bloquee. ¿Sí? Entonces no permito que desde una IP.2 se puedan comunicar a otra IP.2. Entonces la pregunta es, ¿la computadora de la izquierda va a poder comunicarse a la computadora de la derecha? ¿Sí? Sí. Alguien ya rápidamente contesta que sí. Vamos a hacer así, contesten en el chat. ¿Quieren? ¿Qué opinan? ¿Que sí? ¿Que no? A pesar de que estén saliendo a internet por el router de borde.
Muy bien, perfecto. Efectivamente, las dos computadoras van a poder comunicarse, se comunican por capa 2, aclara Miguel Ángel, muy bien. ¿Qué quiere decir que se comunican en capa 2? Quiere decir que la comunicación o el tráfico pasa a través del switch. El tráfico nunca llega al firewall. Entonces, el firewall no tiene forma de interceptarlo, de bloquearlo al tráfico. ¿Vamos? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener el mismo segmento lógico, teniendo un switch que interconecta los dispositivos, tengo este escenario? Fíjense, el Ethernet 3 ahora tiene dos IPs gateway distintas. Las dos computadoras tienen dos IPs distintas, de distinto rango, ¿sí? O sea que sería como cuando acá teníamos, vamos a hacer varios undo, teníamos dos segmentos distintos en la misma interfaz. Y el DHCP los contemplaba y el pool también. Entonces yo ahora lo que diría es, todo lo que provenga de la 172.16.20/24 con destino a la 172.16.30/24 se dropea, y si queremos ser muy neuróticos, también indicamos el sentido opuesto, ¿sí? Vamos a usar el mismo rango. 176.2 y 172.16.3. 172.16.3 y 172.16.2. Dos rangos distintos. Entonces la pregunta es, si yo defino esa misma regla en el router de borde que impida que esos dos segmentos se comuniquen, pero tengamos en cuenta que las dos computadoras están conectadas al mismo switch. Se van a poder comunicar las dos. Recuerden que siempre hablamos de barra 24. ¿Sí? Como no especifico el segmento, siempre hablamos de barra 24. Entonces, la pregunta es, estos dos segmentos, estas dos PCs, que están en rangos distintos, la 2.7 y la 3.5. ¿Se van a poder comunicar a pesar de que esté la regla de firewall, siendo que las dos están conectadas al mismo switch? De nuevo, en el chat, así no se escucha lo que dicen. Entonces, alguien dice, se comunican, no, eso quedó de antes, la comunicación, no, a menos que se definan las rutas entre ambos segmentos en el router. O sea que no se van a poder, a menos que se definan, no, Ibar Michelena Viti, no. Eso es incorrecto. Bueno, ahora contestan menos. Y alguno contesta, no lo sé. No se comunican por las reglas de firewall. Muy bien, Ernesto. El tema es así. Depende si hay vila. No, no tiene nada que ver la vila, Boris. César dice, yo soy nuevo. Muy bien. El tema es así. Las dos computadoras están en segmentos lógicos distintos. Pertenecen y se entienden pertenecientes a segmentos lógicos distintos. Perfecto. Pero están conectadas al mismo switch. Y antes dijimos que si estaban conectadas al mismo switch, se iban a comunicar a través del switch, entonces no iban a pasar por el firewall. El problema es que las dos computadoras están conectadas al mismo switch, pero ellas no lo saben.
ellas no saben que están conectadas al mismo switch. Ellas solo saben segmentos. La computadora de la izquierda solo sabe que pertenece al segmento 2. No sabe si esa conexión física está en el switch o está en un puerto del router. Y lo mismo la computadora de la derecha. Entonces, cuando la computadora 2.7 se quiera comunicar con la computadora 3.5, se lo va a enviar al default gateway. Sin ningún análisis más. Le va a decir, che, 172.16.22.54, me dijeron que cuando me quiera comunicar con otros segmentos, te lo tire a vos. Porque vos sos un gateway y trabajás de eso. Arreglate, le dice. La 172.16.22.54 recibe esa petición, lee el paquete IP, la IP destino de los paquetes y dice, uy, mirá vos, esto se quiere ir hacia la 172.16.3.5. Entonces ve que en esa misma interfaz él posee una IP3 y lo envía como debe ser. Entonces finalmente el paquete viaja hasta el router de borde y luego sigue su camino hacia la computadora de la derecha. Pero en el router de borde están las reglas de firewall que bloquean, entonces las dos computadoras no se van a poder comunicar. A pesar de que estén conectadas al mismo switch. No se van a poder comunicar. Este es el concepto de operar múltiples segmentos lógicos. Segmentos, rangos de IP, llámale como quieras, ¿sí? Las dos computadoras pertenecen a rangos de IP distintos, a segmentos lógicos distintos. Entonces, cuando un dispositivo quiere comunicarse con una IP de otro segmento al cual él no pertenece, se lo tira al default gateway, que en este caso es el router de borde. Entonces, aunque las dos computadoras estén conectadas al mismo switch, van a pasar por el router de borde. Y el router de borde va a poder implementar mecanismos de control. ¿Convendría que estas dos computadoras estén en interfaces distintas del router? ¿Que esos dos segmentos estén en interfaces totalmente independientes del router? Sí, convendría. Acá, esa es una desprolijidad, pero a veces no somos tan neuróticos, solamente queremos organizarnos. Entonces podemos tener distintos segmentos. De hecho, en las redes ISP muchas veces se declara un segmento lógico para los paneles, los switches, los enlaces, los routers, se llaman segmentos de management. Y otros segmentos lógicos para los usuarios, para mis clientes. Entonces, cuando definís controles de ancho de banda, colas de velocidad, te aseguras de que las colas nunca restrinjan el ancho de banda de los accesos a tus dispositivos. Que cuando vos querés entrar a un panel para administrarlo, para configurarlo, para cambiarlo del canal, nunca seas restringido por el propio router, ¿sí? Por eso se usan rangos distintos. ¿Estamos? A ver, entonces, continuando este análisis, acá de nuevo tenemos rangos distintos. Lo que acabo de decirles, ¿sí? Ahora sí estamos usando interfaces distintas. La compu de la derecha tiene una interfaz distinta que la compu de la izquierda, más allá de que la de la izquierda tenga un switch y la de la derecha no. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa cuando segmentamos? ¿Sí? ¿Cuál es la virtud de segmentar? Acá hay algo muy importante que tiene esta configuración y que acá posiblemente vamos a detenernos un poquito en una vulnerabilidad básica, ¿sí? Para así vemos en la práctica cuál es la vulnerabilidad que nos plantea esto,
por qué es importante segmentar. Más allá de que entendimos cómo funciona, ¿por qué es importante? Si las dos computadoras están en el mismo switch y tienen IPs distintas, y el administrador de esta computadora es un pillo, ¿sí? Un pícaro, un atrevido, un travieso, y se cambia la IP, y se pone la 172.16.2.254. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que acaba de hacer el usuario de la PC de la derecha? Lo pueden decir en micrófono o por chat. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está produciendo el usuario de la computadora de la derecha? Se está haciendo pasar por el default gateway del otro red. Muy bien. Está pasando directo. Está haciendo un conflicto de IP. Se puso la IP del otro segmento. O sea que muy probablemente deje esta computadora sin servicio. Porque esta computadora, cuando quiera comunicarse con la 2254, no va a saber si ir para acá o ir para acá. En realidad no es que no sepa para dónde ir. Posiblemente el tráfico se envíe a ambos, pero si este le contesta antes, va a producir en esta computadora un conflicto de IP que va a hacer que esa computadora se quede sin servicio. ¿Sí? Cuando yo interconecto los dispositivos de una red en un mismo switch, más allá de que en mis buenas intenciones de orden y procedimiento defina rangos distintos, me expongo. Me expongo a que me hagan conflictos de IP o me contaminen con DHCP. De hecho, a ver, les voy a hacer otra pregunta. A ver si quién me descubre esta. Tengo este escenario, ¿se acuerdan? Tengo este escenario donde hay dos computadoras en el mismo rango, en el mismo segmento lógico. Imagínense que la computadora de la derecha, esta computadora, tiene un firewall. Y el firewall bloquea el ping. O sea que a esta computadora yo no le puedo hacer ping. ¿Eh? 192.168.0.10 no le puedo hacer ping. Capaz que esta es una computadora crítica, ¿no? Entonces, esta computadora intenta hacerle ping a esta computadora y le da tiempo de espera agotado para esta solicitud. Así, de forma simple, ¿sí? Con una consola en Windows, algo fácil. 172.16, no, era 192 ahí. 192.168.0.10, ¿sí? Ahora me contesta, bueno, supongamos 0.11, ahí está. Yo puedo saber acá desde la consola si la computadora 192.168.0.11 está encendida y tiene un firewall o está apagada. En ambos casos la respuesta va a ser la misma. ¿Sí? En ambos casos la respuesta va a ser host de destino inaccesible, tiempo de espera agotado, lo que quieras. ¿Cómo hago para saber si la 0.11 está encendida y tiene un firewall o está apagada? Si yo tengo la 192.168.0.2. Si la 0.10, el firewall, funciona en, digamos, capa 3, pero no en capa 2, puedo llegar a tener la MAC por RP y de esa manera podría saber si está prendido o no. Es una idea. Este escenario, y Ernesto, bueno, contestes, Ernesto. Este escenario, el que tenemos acá, ¿sí? Dos computadoras del mismo rango. Muy interesante eso que planteabas, compañero. Desarrollalo. Si las dos computadoras están en el mismo rango, ya está, están en capa 2. ¿Sí? Están en el mismo entorno de broadcast. Están en el mismo segmento lógico. Entonces, ¿qué decís hacer? ¿Qué es lo que proponés para saber si la 0.10 está ahí y tiene un firewall o no está apagada?
¿Cómo hago para saber si es el primer caso, PC encendida con firewall, o el segundo caso se desenchufó el cable? ¿Qué Yo propones? tiraría un ARP-A. Muy bien. Y ¿Y qué ahí me da eso? Y ahí me va a decir las MAC con las que yo intenté comunicarme, porque a lo Muy mejor bien. por IP no llegue, pero por MAC tengo la MAC y el firewall me está parando la capa 3 nada más. Muy bien. ¿Y qué pasa si aparece la Mac acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si aparece la Mac? ¿Qué quiere decir? Que está prendida. Que está prendida, que la computadora está ahí. Porque los firewalls no pueden bloquear el ARP. Muy bien, compañero. Muy bien. El ping no funciona, pero el ARP sí. O sea que la convivencia de múltiples dispositivos en el mismo segmento lógico ya es una falla de seguridad. Si yo quiero proteger un dispositivo y ocultar su existencia, aquellos otros dispositivos que convivan con este dispositivo seguro en el mismo entorno lógico, lo pueden atacar. Pueden descubrir su presencia, aunque ese dispositivo tenga un firewall. ¿Mm? Y si en cambio yo tengo este escenario, o sea, dos dispositivos con distinto rango de IP, y le hago ping desde la 2.7 a la 3.5, ¿sí? Le hago ping desde acá hasta acá. Y esta computadora tiene un firewall. ¿Tengo forma de saber si esta computadora está encendida y tiene un firewall o está apagada? ¿Cómo puedo hacer? Desde la 2.7. Para saber si esta computadora está encendida con un firewall o está apagada. Y tendría que ver el RP, pero ya en el router, no en este. Tendría que entrar acá, pero si no tengo acceso porque yo soy un usuario, ¿tengo forma de saber si esta computadora, la de la derecha, está encendida o está apagada? ¿Está encendida y tiene un firewall o está apagada? Y creo que ahí no. No. No tengo forma. A menos, pero esto ya es trampa, ¿no? A menos que en esta computadora me cambie la IP, me ponga la 3.70 y le haga ping. Como estoy a través del mismo switch, ahí voy a poder descubrirlo. Pero bueno, no era la idea. Con esta configuración, era la pregunta, no se puede. Una IP de un rango distinto no puede descubrir la MAC address de una IP de otro segmento. Solo pueden conocer las MAC address de los dispositivos aquellos que pertenezcan al mismo segmento. Entonces, como vos muy bien dijiste, me tengo que meter acá, en el router, para poder mirar la tabla RP que tiene el router y ver si aparece esta compu. ¿Sí? Si acá en la tabla RP del router aparece esta compu. Y ahí voy a poder descubrir su presencia. Entonces, vemos que la convivencia de múltiples dispositivos en el mismo segmento lógico, en el mismo entorno de broadcast, en el mismo rango de IP, es una falla de seguridad intrínseca. ¿Sí? Por eso es que tenemos que ir en esta dirección. Los dispositivos críticos, ¿sí? Los dispositivos que tenemos que proteger, los dispositivos sensibles, tienen que estar conectados a una interfaz distinta del router. Tienen que pertenecer a un segmento distinto y recién ahí vamos a poder brindarles auténtica protección. Vamos. Entonces, conclusiones. Conclusiones de la operación de red a gran escala. ¿Sí? El DHCP es un recurso poderoso que nos permite gestionar la IP de los dispositivos, pero recuerden que si los conectamos todos en el mismo entorno de broadcast, en el mismo switch, nos exponemos. ¿Sí? Por ejemplo, a que alguien me enchufe otro servidor de DHCP. La interconexión mediante un mismo switch, la definición de un escenario brichado, ¿sí? Eso es cuando todo está en el mismo switch, me expone también a los conflictos de IP,
Como habíamos planteado, un dispositivo se puede cambiar la IP y me arruina la vida. Puedo plantear servidores de HCP intrusos. Y si estoy en un mismo segmento, las reglas de firewall en principio no pueden actuar. Porque los dispositivos se comunican en capa 2, se comunican por MAC, se comunican a través del switch, se comunican a través del bridge, porque están en el mismo segmento. Entonces la comunicación es por MAC address. Yo no me detuve a hacer toda la secuencia completa, pero lo voy a refrescar. Cuando la 192.168.0.2 se comunica con la 192.168.0.10, dos dispositivos que pertenecen al mismo segmento lógico, cuando la 0.2 se quiere comunicar con la 0.10, antes de enviarle tráfico, como deduce que ese destino está en su mismo segmento, pregunta cuál es la MAC address de ese destino. Cuando un dispositivo deduce que el destino está en su mismo segmento, dictamina que se va a comunicar por MAC. Entonces le pregunta a la 0.10, le dice, che, ¿cuál es tu MAC address? La 0.10 le contesta, en realidad no le pregunta específicamente a la 10, le pregunta a todos, ¿sí? Envía la petición sale volando por todos los puertos del switch, y aquel que posea la 0.10 contesta. El dispositivo 0.2 adquiere la MAC address de la 0.10 y a partir de ahí se comunica por MAC. Por eso, como decía el compañero, yo puedo deducir que este dispositivo tiene un firewall si cuando le quiero hacer ping, descubro su MAC. Cuando descubro su MAC, se pone en evidencia que el dispositivo está encendido. Está ahí. No contesta el ping, pero está ahí. No me voy a poder comunicar, pero está ahí. Al haber adquirido la MAC, descubro su presencia. Y si descubro su presencia, después lo puedo atacar. Entonces, múltiples dispositivos en el mismo segmento lógico son una falla de seguridad. Si dos dispositivos pertenecen a rangos de IP, a segmentos lógicos distintos, como en este caso, cuando la 2.7 quiere comunicarse con la 3.5, no pregunta cuál es la MAC de la 3.5, porque dice, ya está, la 3.5 es un rango distinto. Se lo tira al default gateway directamente. Por eso es que la 2.7 nunca puede conocer la MAC address de la 3.5. Está bien, se puede cambiar la IP y volvemos a tener problemas. Bueno, es verdad, por eso es que la solución definitiva y completa integradora es interfaces distintas. Entonces, hacia acá tenemos que ir, hacia la operación de segmentos distintos. Esto que estamos planteando acá, el concepto de broadcast, ¿sí? El concepto de bridge, el concepto de ruteo, aplica a cualquier marca. ¿Sí? MikroTik nos permite implementar filtros y controles en los bridges, así que podríamos hacer controles incluso en el caso de que todos los dispositivos estén conectados al mismo MikroTik, al mismo switch, al mismo bridge. ¿Sí? MikroTik nos permite implementar controles, pero son controles en capa 2, como tienen otras marcas, ¿sí? Pero esto que acabamos de plantear es universal, ¿sí? Así que este problema o estas particularidades que les acabo de plantear no sueñen con que otra marca las pueda resolver. ¿Sí? No, no las resuelve. El concepto de este es teoría fundamental de networking. ¿Okay? Entonces, operar con múltiples segmentos, el último ítem, firewall, nos permite implementar control. Cuando tenemos múltiples segmentos, podemos controlar quién se comunica con quién. ¿Sí? Las reglas de firewall entran a tener factibilidad en cualquier situación. ¿Estamos? Entonces, este es el concepto de arquitecturas seguras, ¿sí? Cuando empiezo a definir segmentos distintos, en interfaces distintas, en entornos de broadcast distintos. Esas son las arquitecturas hacia las que tenemos que empezar a evolucionar paulatinamente para que si alguien me hace un conflicto de IP, si alguien me quiere atacar,
todos los escenarios de riesgo sean reducidos, ¿sí? Sean acotados, que una falla no me afecte a toda la red, sino me afecte a un grupo. Y de esa forma, cuando tenga que averiguar quién es el que me está atacando, el análisis va a ser más reducido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Díganme que no hay ninguna mano. Ah, buenísimo, no veía. ¿Estamos? Bueno, mañana en el entrenamiento esencial, en el MTCNA, que empezamos, ¿sí? La 4ª edición de los entrenamientos oficiales MikroTik, entrenamientos aptos para la certificación de marca, ¿sí? La certificación MikroTik, vamos a ver un nivel superior de control, que es no solamente cuando tenemos un router con muchas interfaces que gobiernan distintos segmentos, sino cuando tenemos una interconexión de routers. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a tener un rol concentrador de una gran cantidad de tráfico, que es el router de borde, y muchos routers de servicio, que típicamente van a ser los routers de control que van a entregar de DHCP y van a hacer control de ancho de banda en mis nodos, siguiendo la arquitectura ISP. Entonces tengo muchos routers de servicio, RS1, RS2, RS3. Entonces este concepto de segmentación escala a un nuevo nivel de dimensión, donde yo puedo tener cientos de usuarios gobernados por este router de servicio, otros cientos de usuarios gobernados por este otro router de servicio, otros cientos de usuarios gobernados por este router de servicio, y un router de borde que puede tener una o múltiples salidas a Internet, que es el que solamente va a concentrar el tráfico de los routers de servicio, tráfico que ya fue controlado, tráfico que ya fue restringido. Entonces el router de borde solo tiene que transportar ancho de banda. Y esto nos permite desarrollar las arquitecturas de escalabilidad ilimitada. Estos son los entrenamientos que vamos a empezar mañana. Y vamos a ir de a poco, no se preocupen, ¿sí? Cada uno de los alumnos tiene un router de servicio. Y todos los conceptos los vamos a tener que configurar cada uno en su router. Por eso es que los entrenamientos oficiales online de Optimix no solamente cubren los temarios oficiales de MikroTik y nos permiten prepararnos para obtener la certificación internacional, sino que tienen una altísima carga práctica para que no nos quedemos solamente con apuntes y haber dicho entendí y resolví las preguntas multiple choice, sino que vamos a estar constantemente configurando redes. Así que bueno, esperamos verlos mañana. No hace falta tener un router MikroTik, así como les permití entrar a este router online, ¿sí? Cada uno va a tener su router en la red online de Optimix, ¿sí? La red de Optimix está actualmente conectada, ya pueden entrar, por eso pueden entrar a lab.optimix.us. Acá se las voy a mostrar. Esta es la red de laboratorio con la cual vamos a trabajar mañana, ¿sí? En este momento todos los routers están apagados, solamente tengo 3 encendidos, ¿sí? Pero después van a estar todos los demás encendidos. Así que no hace falta que tengan equipos, ¿sí? Van a conectarse a estos routers que ya están conectados y van a tener que definir las configuraciones ahí. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Recuerden, si pueden, dentro de Optimix, mañana el link Zoom se va a transformar en un link YouTube en el transcurso del día, así que van a poder ver este video si quisieran. Y lo que siempre les pido es que cuando ingresen, acá Arquitecturas Seguras, me completen la encuesta, ¿sí? Por favor, así, en especial este último ítem de qué cosas quieren que hablemos en los próximos webinars.
Sí, por el celular se hace complicado, Manuel, no te preocupes. Bueno, después cuando puedas estar con la compu. Ok, hasta acá llegamos. Los libero. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ah, perfecto. ¿Me regalan sus sonrisas? ¿Y damos por finalizada la charla? Muy bien, Miguel Ángel. Gracias, Manuel. Santiago. Cac. Hernán. Iván. Buenísimo. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. De nuevo, muchas gracias. Todas las caras conocidas que vuelven. Algunos nos vemos en 40 minutos, ¿sí? Que tenemos el MTC INE. Ahí nos vemos, Ernesto. Estamos en contacto, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.